como les acabo de comentar, mi nombre es Yesenia Suárez. Ahí en la foto fue en mi cumpleaños justo el mes pasado. Ahí estoy con mi compañera de trabajo, aunque ustedes no lo crean. De hecho, aquí está al lado mío. Un poco sobre mí, soy cubana de corazón, vengo del mundo de calidad. En mi foto se ve mi perrita, que en realidad es de mi esposo, pero bueno, ella es mía. Así que me considero ser dog lover. No sabía que tenía tanto cariño por los perritos hasta que tuve a Dakota en mi vida. Vivo en Lima hace 6 años. Aquí estoy, vengo de Venezuela. Antes de estar en Venezuela viví un tiempo en Perú porque también soy colombiana. Pero bueno, he echado un poco de raíces acá y bueno, aquí seguimos creciendo. Hablando del mundo laboral, soy licenciada en computación. Me gradué en 2015, he estado trabajando por diferentes como que ramas o áreas o tipos de negocio. Empecé haciendo soporte, de ahí me fui a una empresa de seguridad biométrica. He tenido la posibilidad de trabajar en banca, específicamente banca seguros, acá en Perú, en un banco conocido. He trabajado probando un poco juegos interactivos educacionales, un poco de realidad aumentada. La última experiencia que tuve fue en retail, y bueno, ahorita justamente en Dynamics estoy como Technical Product Manager. Estoy asumiendo este reto que de verdad ha sido bien importante para mí y sobre todo bastante aprendizaje. Eso es un poco sobre mí para que me conozcan y sepan quién les va a hablar hoy. Siendo así, y ya, bueno, dándoles esa introducción, me gustaría que pasemos a hablar un poco sobre la agenda. Hoy tenemos 6 puntos que quiero tocar. Uno es las historias de usuario desde su origen, de dónde vienen las historias de usuario, qué es una historia de usuario, qué estructura tienen, si es que tienen estructura, el fracaso propiamente de las historias de usuario o en qué fracasa cuando se intenta implementar una historia. Y de ahí pues irnos a cómo habilitar una historia de usuario de manera efectiva y cómo transformar un requerimiento en una historia de usuario, que es justamente parte de lo que vamos a hablar hoy. Y ya el punto número 6 o el último punto es creando historias, y con eso quiero ir a llevar ya las fijas en la creación de historias de usuario y finalmente las recomendaciones. Pasemos al primer punto, y es la historia o el origen de la historia de usuario, mejor dicho. Cuando empecé a trabajar en el equipo de desarrollo con el marco de trabajo ágil, siempre hablaban de historias de usuario y se entendía perfectamente que era una historia de usuario. Sin embargo, cuando estuve estudiando un poco y logré hacer un curso y todo esto sobre Scrum, me di cuenta que Scrum no relata la historia en sí como parte de él, sino el Product Backlog Item, que es el PBI, ¿no? Que es este listado ordenado donde están todas las funcionalidades o las necesidades. Entonces nacía la duda de dónde vienen justamente las historias de usuario, y es que las historias de usuario no nacieron con Scrum, nacieron propiamente con Stream Programming, que es otro marco de trabajo ágil que de hecho nació antes de Scrum y que bueno, Scrum cuando salió se popularizó, y como Scrum permite o tiene esa facilidad de adaptarse o de amoldarse muy bien, y como no es una metodología, sino un marco de traer lo que le funcione, por decirlo de alguna manera, pues se ha adoptado en cierta parte las historias de usuario, y es justo estas historias el objeto que hoy vamos a empezar a hablar. Y empezando con eso, o entendiendo de dónde vienen, el siguiente punto sería qué es una historia de usuario. Seguramente en algún momento hemos tenido alguna interacción con una historia si estamos trabajando con marco ágiles, y lo primero sería redactar o definir qué es, ¿no? Una historia de usuario busca ser una descripción simple, sencilla, pequeña, de una característica, funcionalidad o una parte de un sistema que se necesita, que se quiere hacer. Esta historia va descrita pensando o desde la perspectiva del usuario, de la persona que va a usar ese aplicativo, no desde la persona que está pagando el proyecto, no desde la persona que redactó la historia de usuario, sino propiamente la persona que lo va a usar. ¿Ya? Esas son la definición como que base principal de lo que es una historia de usuario. Ahora, hay como que ciertos objetivos
o ciertos puntos que van detrás de esa historia de usuario. Uno, las historias de usuario busca que se pueda descomponer quizás un módulo grande, una funcionalidad grande, en partes pequeñas y que permita entonces su construcción de esa misma manera, en pequeños pedazos, ¿sí? Eso es justamente lo que busca la historia. De manera simple, describir una parte de la funcionalidad que la podamos construir de esa manera pequeña. Busca también, o la historia intenta que haya un entendimiento de todo el equipo con respecto a lo que queremos realizar. A ese pequeño bloque de trabajo que voy a realizar, la idea es que mi equipo de desarrollo pueda entenderlo a completitud o a cabalidad. Y que permita también la historia abstraer toda la información necesaria para que permita esa construcción. No solamente entender lo que hay que hacer, sino que tenga esa información, todos esos datos que a mí me permita decir, ya, listo, mañana construimos esta funcionalidad. Con eso entonces definimos y logramos entender quizás un poco lo que es y el objetivo de una historia de usuario. Ahora, las historias de usuario podemos decir que tienen una estructura. Esa estructura busca que sea a manera de conversación, ¿no? Historia, cuando hablamos de historia hablamos de un cuento, érase una vez tal personaje con tal personaje, y justamente la historia de usuario va por ahí. Primero es encontrar o detectar quién es el usuario que va a usar mi aplicativo, mi funcionalidad. Como lo decía al inicio, la historia de usuario está descrita desde la perspectiva del usuario. Así que punto número 1 en esta estructura es conocer quién va a usar la funcionalidad. Lo segundo es entender lo que se quiere hacer, ¿no? ¿Qué está solucionando esta funcionalidad, esta característica que vamos a desarrollar? Y el beneficio viene a ser el valor que aumenta o que entrega esa funcionalidad que estoy entregando. El para qué. Responde el para qué. ¿Para qué estoy haciendo esto? Estos tres que acabo de comentar vienen a formar parte del corazón de la historia de usuario, ¿sí? Porque nos permite sumergirnos en quién quiere algo y para qué lo quiere, y sobre todo qué es ese algo que él quiere. Por último, tenemos los criterios de aceptación. Los criterios de aceptación vienen a ser esas expectativas, esas condiciones de calidad que el usuario finalmente necesita cuando interactúe con esa funcionalidad, con esa parte del software. Me gustaría quizás hacer un poco de zoom en esta parte del criterio de aceptación. Los criterios de aceptación busca, o yo lo veo desde el punto que busca darle un poco más de sentido a la historia de usuario, busca dar esa completitud que requiero para que mi equipo, el equipo de desarrollo, pueda entender todo lo que hay que desarrollar, todo lo que hay que construir. La idea es que los criterios de aceptación puedan estar descritos de manera SMART. Con SMART quiero decir que cada criterio que nosotros podamos agregar en la historia pueda ser específico, pueda ser medible, pueda ser alcanzable, relevante y testeable. Entonces, que en cada punto que agreguemos en nuestra historia, esta pueda llevar cada una de estas palabras consigo, ¿no? Como estandarte, que sea específico, medible, alcanzable, sobre todo relevante y que permita testearlo, que con eso es que vamos a poder validar si se cumple o no con lo que está esperando el usuario. Ahora, si ya tenemos el corazón de la historia de usuario, como el qué, el quién y el para, los criterios de aceptación pudiésemos decir que también tuviesen una estructura para agregarlos, para escribirlos en nuestra historia. Puede ser a través de un listado, un checklist de lo que se requiere, uno a uno, o también lo podemos agregar en un modo, en un lenguaje Gherkins. El lenguaje Gherkins viene a ser como por escenarios, ¿sí? Podemos en una historia de usuario aplicar los dos, podemos aplicar uno o el otro, pero lo que busca propiamente este modo Gherkins es trabajar con una estructura. Y la estructura sería un dado, cuándo y entonces. Sucede de la siguiente manera. Yo agrego mi criterio de aceptación y si percibo que hay un escenario, puedo decir, dado que, y ahí es allí donde coloco ese escenario, esa precondición que se tiene que dar para que cuando el usuario, la persona, realice un evento, tenga una acción en mi aplicativo, entonces
tenga el resultado esperado, lo que finalmente mi sistema va a hacer. Con eso entonces también nos estamos asegurando que nuestro criterio de aceptación sea testeable, pueda hacer esa validación por parte pues del analista de calidad. Entonces, haciendo este zoom en los criterios de aceptación y ya hablando de lo que es el corazón de la historia de usuario, ¿cómo se vería una historia? Las historias de usuario, aquí lo quise colocar en una especie de POSIT, tienen un título, ¿no? Este título busca resumir la funcionalidad que va a atacar esa historia de usuario. A veces colocamos, puede ser un texto, pero la idea es que vaya lo más resumido posible la funcionalidad que estamos tratando de hacer. ¿Qué buscamos con este título? Que apenas lo leamos, ya rápidamente nuestro cerebro diga, ah, ya sé por dónde va esta historia, ¿no? Nos da como esa pista de lo que lleva dentro. La descripción viene a ser justamente el cómo, el quiero y el para. Como les decía inicialmente, busca que sea una especie de historia. Entonces, el cómo viene a ser ese rol o ese perfil. Yo como usuario, no sé, administrador, como usuario, si es un sistema contable, como persona de contabilidad, ¿no? Yo como el rol, el perfil del usuario que está o que va a usar mi aplicativo, ¿qué quiero? ¿Qué necesito? ¿Cuál es la funcionalidad que al final necesito tener? Entonces, en ese quiero se expresa ese objetivo, esa necesidad. Y el para, ¿no? Quiero poder ingresar o quiero poder generar el reporte del mes de junio para tener entonces la contabilidad o finalmente todo el informe del mes, ¿no? Entonces, básicamente en esos 3 puntos ya nos sumergimos en una conversación, en una especie de historia que te dice, ok, ya no es Yesenia como TPM, ya no es el desarrollador, sino ahora soy yo como ese usuario administrador, ese usuario contable o ese usuario que necesita entrar a mi aplicativo. Los criterios de aceptación van después justamente de esta descripción y es allí donde agregamos, como les decía anteriormente, esas características de calidad o esas cualidades o lo que finalmente el negocio va a necesitar, que cumpla con esas expectativas. Así se ve vacía nuestra estructura de historia y así se vería un poco la historia ya completa, ¿no? Tiene un título, el título es el ingreso básico a una red social, no le puse nombre. Yo como, y es lo que te decía, sumergirte a ti en esa especie de perfil de usuario que va a usar el aplicativo. Yo como usuario de la red social quiero ingresar a la red para compartir un enlace. Puntualmente él necesita compartir el enlace, ¿no? Él quiere ingresar para eso. Los criterios de aceptación podemos trabajarlos, como les dije, desde un escenario dado, cuando entonces, o también como una especie de listado. Yo aquí quiero ingresar a la red. Entonces, lo plasmé como en el lenguaje Gherkin. Dado que el usuario tiene un perfil creado, ahí ya le estoy dando mi precondición. Cuando agregue como nombre de usuario su dirección de correo y su contraseña registrada, entonces el usuario podrá ingresar a la red social. La contraseña debe contener tantas letras, tantos números y abajo le coloqué un segundo criterio de aceptación, que es cuando la contraseña no coincida, simplemente le va a mostrar un mensaje donde diga tu contraseña no coincide. Entonces así pasa a estar una historia funcional en esta estructura que justamente hemos hablado previamente. Ahora, la pregunta del millón, si es tan fácil y si es tan sencillo pensar cómo quiero para y agregar criterios, puede ser listado, puede ser Gherkin, ¿por qué fracasan las historias? O sea, ¿por qué? Si es tan sencillo, ¿por qué fracasa la implementación de la historia de usuario? Ahí, el día de hoy quiero hablar de 3 motivos. Uno es la falla de simplicidad. Sucede que cuando hablamos de historias de usuario, hablamos en un lenguaje de bajo nivel, de detalle, historias de usuario, con lo que acabo de explicar, descripción simple, sencilla, de una funcionalidad. La idea de la historia es que podamos descomponer en bloques pequeños, trabajarlo en un sprint y finalmente liberarlo, ¿no? El generar valor, la entrega continua. ¿Qué sucede?
o lo que puede llegar a suceder cuando falla la simplicidad es que no estamos descomponiendo la historia, por decirlo de alguna manera, sino que estamos en una historia agregando más de una funcionalidad, agregando más criterios de aceptación que no van en la misma línea de una funcionalidad, sino de varias funcionalidades, y esto básicamente ya no es una historia. Puede ser entonces llamado una épica, que es como ese conjunto de historias, puede ser una funcionalidad más grande, ¿no? Que de hecho de ahí se tiene que desprender estas historias de usuario, ese es lo que les digo, ese disgregar en una parte más pequeña, o puede ser de hecho hasta una iniciativa. Entonces, lo primero es detectar, ¿de verdad estamos redactando una historia de usuario pequeña, simple, entendible, que podamos trabajar en un sprint? Entonces, allí es donde inicialmente pudiese haber una falla, y es justamente en esa simplicidad. Trabajemos en ser lo más simple posible para que nuestra historia se pueda trabajar en un sprint y finalmente liberarla. Otro de los puntos que pudiese fallar, otro de los motivos que pudiese llevar a un fracaso, es subestimar la simplicidad. Como les decía hace un momento, el quién y el para qué nos permite conocer, nos permite saber para quién estamos trabajando, ¿no? Y cuando asumimos simplemente de que, bueno, pero es que lo importante es que se sepa lo que se tiene que hacer. ¿Para quién? ¿Para qué quieres saber eso? Puede llegar a suceder que cuando asumimos que el quién no importa, el equipo trabaja simplemente en un usuario, nunca se preguntó el quién, solamente uno, el equipo trabajó y al final de la entrega se da cuenta de que no era un solo usuario el que lo usaba, sino que ahora hay más usuarios. Lo que puede llevar entonces como que a ese retrabajo de, faltó otra persona a considerar. La idea es no asumir el quién, sino preguntemos para quién estamos trabajando, a quién estamos solucionando parte de su día a día, a quién estamos automatizándoles parte de su trabajo y podemos aligerar su carga con el trabajo que vamos a hacer. Y asimismo sucede con el para qué. El contexto de saber el beneficio de por qué o para qué yo estoy trabajando en esto, sin duda va a traer grandes beneficios. ¿En qué sentido? Si nosotros como equipo entendemos el contexto de para qué, vamos a poder diseñar mejor. Y si diseñamos mejor, tenemos un código de mayor calidad y que se acerque más a esas expectativas que espera el cliente. Caso contrario, si no entendemos el objetivo, el para qué, puede que diseñemos, trabajemos en el desarrollo, pero cuando se entrega se dan cuenta de que quizás no era lo que necesitaban. Y justamente es allí donde nos damos cuenta de que falló ese contexto completo de entender para quién estoy haciendo lo que estoy haciendo y cuál es el beneficio que le estoy dando a esa persona. Simple y llano, a quién le estoy solucionando la vida con el trabajo que estoy haciendo. Seas dev, seas QA, seas diseño. Y como último motivo es no solo de historias vive el proyecto. Sí, las historias de usuario, si se dan cuenta, pucha, o sea, queremos que sean entendibles, que nos cuenten una historia, que nos faciliten el entendimiento. Pero no solo de historias vive Scrum. También deberíamos poder apoyarnos en todas las herramientas que permitan justamente ese entendimiento para todo el equipo. Recordar que estamos trabajando en un equipo multidisciplinario y que la idea es que independientemente al rol que tenga tu equipo, todos puedan recibir la misma información y el entendimiento sea para todos. Con esto logramos estar en una misma línea, en una misma página y poder construir finalmente un producto que cumpla con las expectativas. Entonces, no solo de Scrum, no solo de historias vive Scrum, apoyemos de esquemas, todo lo que sea imágenes, diseño, todo lo que permita cumplir con ese entendimiento y entender el contexto, suma para poder tener entonces la completitud de la información y con eso empezar a construir. Estos serían 3 motivos que el día de hoy quise compartir con ustedes. Y dicho esto, si ya entendemos más o menos por qué fallan, me gustaría ir al siguiente punto, y es justamente
¿Cómo habilitamos estas historias de usuario que busquen ser un poco más efectivas? Lo primero, sin duda, no dejemos la simplicidad de lado, no subestimemos la simplicidad, apoyémonos pues de las herramientas que tenemos, las imágenes, las fórmulas, Excel, cualquier cosa que nos pueda llevar a esa completitud de información. También existen técnicas que nos pueden quizás ayudar un poco en crear cada vez historias más limpias, más refinadas. Una de ellas es las 3C, que es CART, Conversation y Confirmation. Con CART nos llevamos a lo que sería la tarjeta. Si recordamos quizás un poco, no sé quién haya trabajado con agilidad justo antes de la pandemia, donde no habían los tableros digitales están en boom. Creo que o en mi caso, lo que más me hace recordar Scrum, o en mi Scrum Master, eran los POSIT. Todo se trabajaba en POSIT. La historia era de este tamaño. Lo que había que hacer no podía excederse de acá. Y justamente las 3C va más o menos por esa historia. A pesar de que hoy tenemos los tableros digitales, tratamos de manejar igual esa premisa, que las historias sean lo más pequeñas posible. De nuevo, poder descomponer en bloques pequeños que permitan trabajarlo en el sprint y poder deliberarlo. Las conversaciones. Las historias de usuario normalmente son trabajadas por el PO. También puede estar involucrado el Scrum. En esa primera fase es justamente esta persona quien detalla los criterios, lo que espera el negocio, el quién, el qué y el para. Sin embargo, debe haber, o en el marco de Scrum, hay un espacio para la conversación, es el refinamiento. La idea es que aquí podamos tener ese intercambio de ideas, de opiniones. Es el PO el que dice lo que se quiere hacer, pero el equipo dice cómo. Y justamente es aquí donde debemos tener ese espacio para negociar, para conversar, para aclarar las dudas. Aclarando todo esto y cerrando quizás hasta el alcance de la historia donde podamos cambiar un criterio, agregar otro, justo en ese espacio, podemos pasar a la confirmación. En la confirmación es justamente donde ya todo el equipo ha comprendido lo que hay que hacer y cómo lo va a hacer. Entonces, es aquí donde ya podemos pasar a la construcción de esa historia de usuario. Una segunda técnica o un segundo método viene a ser INVEST. ¿Qué buscamos con este método? Lo primero es que las historias sean independientes, negociables, valiosas, estimables, pequeñas y testeables. Van bien relacionadas con los 3C si lo vemos ahí un poquito en detalle. Independiente. Lo que queremos inicialmente y en la medida de lo posible es que nuestras historias sean lo más independientes posibles, que generen valor por sí solas, porque si nos sucede que tenemos una historia dependiente de otra y otra de otra, se nos dilata el proceso para poder salir a producción o para poder entregar valor. Entonces, nuestra idea, nuestro reto como PO, como Scrum, es trabajar en historias de manera que sean pequeñas, valiosas por sí solas y que obviamente no dependan de otros, que sean negociables. Justo les conversaba de el poder que tiene la conversación de las historias de usuario, y es allí también donde entra la negociación. Como PO, como equipo de desarrollo, ¿a qué podemos llegar? El PO dice qué, pero justo en ese momento podemos negociar, reestimar, repriorizar y pues poder llegar a un acuerdo a lo que sería la liberación de esa historia o la construcción de esa historia. Pequeña, estimable. En el punto de estimable, si bien buscamos entender, necesitamos saber cuándo va a estar lista esa historia, cuándo la vamos a poder liberar, cuándo cuándo el cliente va a poder gozar de ese beneficio. Y con eso, pues, nuestra historia debe ser estimable. Ese estimable lo vamos a lograr también con el entendimiento. Si nosotros como equipo entendemos lo que hay que hacer en la historia, seguramente se nos va a hacer muy, muy, muy sencillo estimar. Suele suceder, o hay casos en los que la estimación, hay unos que dicen como que, ay, pero ¿por qué
En esos casos, la historia no está entendida. Y puede que en ese caso habría que, de nuevo, conversar si es que la historia está siendo suficientemente pequeña, si es que está siendo entendida por todos y buscar las herramientas que tenemos para hacerlo entendible. Y sin duda, testeable, ¿no? Poder probar que los criterios de aceptación, lo que espera el cliente, es justamente lo que les estamos entregando al final. Con eso, quisiera pasar a este punto. Hasta aquí. Hemos hablado del corazón de las historias de usuario, de los criterios de aceptación. Hemos trabajado en estas técnicas que, si las aplicamos día con día, estoy segura que cada día vamos a tener unas historias habilitadas de manera más exitosa, considerando también cuáles son esos puntos donde podemos llegar a fallar. Entonces, puede suceder, y sucede realmente, que nos lleguen requerimientos. ¿Qué hacer? ¿Cómo cambio un requerimiento que me da un usuario así en una dimensión plano a, a una segunda dimensión, por decirlo de alguna manera, a convertirlo entonces en una historia de usuario? Para esto hay un proceso de análisis, de completitud, de investigar, que básicamente, pues, inicialmente el requerimiento llega al PO y es el PO junto con el Scrum Master que llevan esa bandera de poder realizarlo. Sin embargo, como aquí estamos todos trabajando en ser ese agente de cambio, lo vamos a hablar un poco. La idea principal siempre va a ser entender el origen de ese requerimiento. ¿Qué nos están pidiendo? ¿Es una mejora? ¿Es una innovación? ¿No? ¿Qué conlleva ese cambio? Y puede pasar que cuando nos entregan un requerimiento, simplemente nos dicen el qué, lo que quieren, más nada. Y es allí donde empieza la labor. Preguntemos, ya, se quiere esto, ok. Se está tratando de que el usuario pueda realizar esta tarea, como el usuario con esto que requiere, con esta funcionalidad, va a liberar su día a día o va a poder trabajar de manera más exitosa. Y de ahí también irnos a las siguientes preguntas, que como ya lo vimos anteriormente, parte del corazón de Scrum. ¿Quién? ¿Para quién estamos trabajando? ¿Para quién estamos creando esta funcionalidad? Se sorprenderían en saber el poder que tiene esta pregunta. ¿Cuál de hecho puede ser hasta, no sé, el nivel socioeconómico, geográfico que tiene esa persona que va a usar el aplicativo? No es lo mismo si sabemos que una persona está en Lima, por ejemplo, que tiene acceso a Internet, o si es que la persona es un vendedor que tiene que ir a provincia, pierde la cobertura. ¿Cómo cambian esos casos nuestro desarrollo? En algún momento cuando he trabajado como Cuba, por ejemplo, y pensando en quién, quería darles esa anécdota. Trabajé para una empresa donde estábamos desarrollando un aplicativo para personas que tenían tiendas, bodegas, ¿no? Es como ese primer nivel, no es un supermercado, no es un bodegón, no. Es una bodega, justo esa que tú sales a la tienda y consigues tu harina, mantequilla, cualquier cosa que se te haya acabado en el día. Y yo realizaba mi caso de prueba, pero no se me pasó por la cabeza, ¿qué edad tienen estas personas? Nada, simplemente yo leía la historia ya como bodeguero, listo, entraba y hacía mis casos. Un día estuve en un user test justamente con estas personas y me di cuenta que eran personas mayores. Ah, son mini markets en Chile, me dice Marlis. Entonces, justamente estas personas eran personas pasadas los 50 años, 60, de hecho hasta pudiese ser tercera edad, que usaban este aplicativo. Y allí me di cuenta qué tan fácil o tan sencillo era la usabilidad. Y en el tiempo que estuve probando no me di cuenta, no lo consideraba, yo decía, bueno, ya un bodeguero, bueno, yo misma, Yesenia Suárez, 30, sí, vamos a comprar. No. La importancia de saber para quién, qué edad tiene, qué hace esa persona en su día a día, te puede dar una gran luz y una gran apertura para poder desarrollar, para poder diseñar de manera más exitosa. Desde ese día que tuve ese user test, enfoqué mis pruebas diferente. Pensaba no solamente en que funcionara, sino también pensaba en el tamaño del botón, en la letra del botón. Oye, pero es que eso no se ve, porque sabía que mi usuario para quien yo estaba trabajando era justamente una persona, digamos, como mi mamá, que quizás no tiene tanta interacción con Internet. Asimismo sucede con el para qué.
qué le estamos solucionando a esta gente, cuál es ese problema que estamos resolviendo, y hasta podemos llegar a preguntar cómo esta funcionalidad nueva suma a la empresa, no sé, en los objetivos que tiene la empresa en el trimestre. Entonces, para pasar un requerimiento a una historia de usuario, consideremos esta parte de la estructura de la historia de usuario, y creo que se pueden sorprender de los resultados que van a tener en ello. Finalmente, los criterios de aceptación, como ya les dije, expectativas, requisitos, calidad, todo lo que el cliente lo que espera cuando empieza a usar ese aplicativo. Finalmente, pasar un requerimiento a una historia y tener esa historia de usuario, el objetivo detrás siempre va a ser lograr que el equipo entienda, contextualice todo lo que hay, como les decía, saber el quién, saber por qué, para qué, y eso finalmente nos va a permitir dimensionar en tiempo, en esfuerzo, cuánto nos lleva realizar esa tarea, cuánto nos lleva a realizar ese requerimiento que pues nos están pidiendo. Esto para un requerimiento funcional, pero ¿qué sucedería en los casos cuando el requerimiento no es funcional, sino que es un requerimiento técnico? Porque sí, puede suceder tener historias técnicas, historias que no responden a necesidades funcionales, sino netamente son de carácter técnico, que agregan un valor, digamos, de manera indirecta al negocio, y que sí son consumidos por elementos funcionales. En ese momento nacen las historias técnicas. Las historias técnicas podemos decir que hay de varios tipos. Están las habilitadoras, que son justamente esas que trabajamos y posteriormente una funcionalidad la consume. Las mejoras pueden concebir mejoras en seguridad, en performance, en escalabilidad. Cualquier mejora también es parte de esta parte de las historias técnicas. Refactorización de código, las pruebas exploratorias, que también son conocidas como spikes, que son justamente ese espacio de tiempo que se le da a una persona del equipo para que investigue. Puede ser una herramienta nueva, algo que queremos usar, que no estamos seguros y que necesitamos. Hay una investigación para poder tomar o favorecer esa toma de decisiones. La integración con otros sistemas, que nos permita entonces esa eficiencia con otras aplicaciones. Todas esas historias pueden ser consideradas como tipos de historias técnicas. Las historias técnicas son bien importantes que se desarrollen en un proyecto, porque sí, empezamos a trabajar, nos empezamos a dar cuenta que quizás hay cosas por mejorar, hay cosas por cambiar, una herramienta que es mejor aplicarla, y puede llegar a suceder de que no se prioricen. Entonces, hay un papel fundamental, si bien les he hablado del PO o del Product Owner, aquí el embajador de esta parte viene a ser el líder técnico. De hecho, es el líder técnico el que empieza a crear estas historias, porque es quien tiene todo el conocimiento, es el que viene trabajando con el área técnica, y pues es de allí donde nacen estas, ¿no? Entonces, el embajador es el líder técnico. Él tiene que velar y transparentar la importancia que tienen estas historias. Digamos que tiene que haber como esa especie de equilibrio entre las historias funcionales y las historias técnicas para que se aborden en un sprint. Porque ciertamente el PO, en la mayoría de los casos, va pensando en no, hay que funcional, 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 pero el no hacer las tareas técnicas quizás pueden hacer o puede afectar la entrega, los tiempos, porque el desarrollador tarda un poquito más trabajando en ese desorden, digamos una refactorización, que no se hace porque, bueno, funcional, 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 y justamente el desarrollo se tarda un poco más. En vez de tomar ese tiempo, limpiar, refactorizar lo que haya que hacer, y posteriormente, pues a largo plazo, obviamente nos libera, nos deja ese espacio en limpio para seguir trabajando. Ese punto de demostrar esa importancia en gran parte es trabajo de ese líder técnico. Si me preguntan, oye, pero ¿y cuántas historias técnicas tengo que trabajar en un sprint? No hay un número específico. Simplemente podemos
tratando de manejar ese equilibrio, todo va a depender también del número de personas en el equipo, depende de los tiempos, de la naturaleza del proyecto, pero como Scrum permite aplicar, iterar, es decir, mejorar, transparentar, podemos trabajarlo en un tiempo y después cambiar, quizás pudieses empezar, si eres líder técnico, quizás pudieses empezar con un 10%, ¿no? De las historias que nos comprometemos en el sprint, un 10% van a ser historias técnicas. Obviamente hay sprint donde no es necesario, podemos irnos con historias funcionales, hay un sprint donde aumentamos a un 20% o empezamos con 10, en la retro vemos qué tal nos fue, si es que hay que aumentar. Diría que hay un reto aquí para la parte técnica, porque cuando crean historias de usuario es en su mundo, ya, necesitamos crear la base de datos e implementar una nueva base de datos, ya. Eso es todo lo que hay que hacer. Pero digo que hay un reto porque qué tan chévere sería que manejemos las historias técnicas así como estamos manejando las historias de usuario. Es decir, aplicándole una estructura. No solamente un título, porque muchas veces crean las historias técnicas y no le agregan ni siquiera descripción, sino ya las tareas. Y apliquemos entonces, o el reto sería lo que le decía, aplicar una especie de estructura en las historias técnicas también. Si bien en las historias técnicas no hay un perfil, un usuario, quizá ese punto se puede cambiar por sistema, por API, por microservicio, lo que se requiera, pero mantener igual la estructura. Como sistema, quiero el objetivo para el beneficio y los criterios de aceptación que vienen a ser justamente las especificaciones. Creo que nos puede ayudar, primeramente, a que todo nuestro backlog tenga una misma estructura, una misma plantilla al momento de crear la historia. Segundo, al momento de que el líder técnico levante la mano y exponga su historia técnica, dado que ya está relatada de cierta manera, se evita que el PO diga, no, pero es que no entiendo, pero es que ¿cómo? Explícame otra vez. Es que no, ya está redactado, de hecho está en el backlog, el mismo PO puede en cualquier momento entrar, cualquier persona del equipo puede entrar, hasta alguien de negocio, y ver que también esa estructura está en las historias técnicas, y con eso ayudar a esa comprensión que hay. Puse un ejemplo de un requerimiento que nos puede llegar así en un bloque. Dice, se requiere realizar un refactor en la capa de acceso a los datos, ya que con los cambios recientes hay información importante mezclada con la información ya no necesaria. De no realizarse esto, seguiremos teniendo errores que afectan la lógica de negocio debido a este desorden. Ese es nuestro requerimiento. Hay que refactorizar la capa de acceso. En cualquier otro momento, el líder técnico toma esto, lo pone en el tablero, en el POSIT, listo, eso es lo que hay que hacer. Pero ¿cómo cambiaría la historia si la agregamos así? Primero lo etiquetamos con un título. Ya sabemos que es una historia técnica de tipo refactor, entonces es una refactorización de la capa de acceso de datos. Y le aplicamos la estructura que hoy estamos aprendiendo, el cómo, que viene a ser el sistema. Como la capa de acceso de datos ha sido un punto crítico, queremos, el objetivo, refactorizar la capa para mejorar el rendimiento, la escalabilidad y la calidad del software. Después de eso vendrían entonces nuestros criterios de aceptación. Si ven que un texto así de grande puede pasar a ser quizás un poco más entendible, más estructurado y fácilmente, como ya venimos de trabajar con historia, va a ser más sencillo de leer para todos en el equipo. Puse un segundo ejemplo, este ya es un Spike, que es un exploratorio, una historia técnica exploratoria, donde se va a evaluar la migración de la base de datos Oracle a SQL Server. Como equipo, está considerando la migración de nuestra base de datos actual de Oracle a SQL. ¿Qué queremos? Evaluar el impacto de la migración en el rendimiento, la escalabilidad y la funcionalidad de nuestro software. Para determinar si es una buena opción para nuestro equipo. Así, entonces, podemos darle forma a esos requerimientos o esas historias técnicas, pero con una estructura entendible y clara para todos. No es lo mismo decir, ya, bueno, hay que cambiar la historia, hay que cambiar la base de datos.
a decir, vamos a evaluar si se comprende, si es escalable, si permite entonces el rendimiento que esperamos, ¿no? Hasta ahí. Quiero entonces ya pasar a este último punto, que sería yo como creador de historia, empezando a crear historia. Justamente lo que quiero hablar un poco acá es las fijas al momento de redactar historias. El usuario siempre, siempre, siempre debe estar primero. En el ejemplo que les colocaba, el conocer para quién estamos trabajando siempre va a traer mucho valor, mucho entendimiento. Entonces, no lo omitamos. Los detalles sí importan, tanto en la vida diaria y mucho más en las historias de usuario. El tener el detalle, el poder saber el para qué, el entender que lo que yo estoy haciendo trae un beneficio para alguien, creo que le da bastante importancia. Entonces, no omitamos información al momento de trabajar historias. Apoyémonos en las imágenes, en los esquemas, en todo lo que sea necesario para que mi equipo pueda estar todo en una misma página, en una misma línea y trabajar juntos en lograr el objetivo. Digámosle no a la ambigüedad. Lo puse aquí subrayado. La suposición es el comienzo del error. Que ese detalle que agreguemos en las historias no deje puertas abiertas a que la gente asuma, yo creo que es para, no, yo creo que es para tal persona, no, yo creo que es para otra, yo creo que se hace así. No, justamente si ya tenemos los espacios para conversar, si ya tenemos los espacios para negociar, que en las historias quede plasmada todo ese detalle y evitar a toda costa, no sé, textos así bien ambiguos como que la contraseña sea correcta. ¿Qué es una contraseña correcta? Una contraseña correcta para mí puede ser 5 letras, ya, pero para ti puede ser 8, 5 letras, dos números, un punto y a la vez, no sé, la carita de un perro. Eso para ti puede ser una historia correcta. Entonces, una contraseña correcta. Entonces, evitemos la ambigüedad, tratemos de declarar todo lo más específico posible, lo más smart posible, para evitar entonces asunciones o suposiciones. Generar valor siempre va a ser nuestra meta. Tratemos de que ese pedacito de historia en el que estemos trabajando en este sprint genere valor, genere beneficio para el cliente, para el negocio, para el usuario que le está esperando. Por último, quiero darle 4 recomendaciones. Creo que hoy están naciendo agentes de cambio. Si bien es gran parte de responsabilidad líder técnico, product owner o Scrum, creo que todos podemos ser una persona o ese agente de cambio que busque siempre tener historias de usuarios más limpias, más claras, más entendibles y que permitan entonces contextualizarnos a todos. Pensando en eso, cuando empezamos a trabajar en un equipo o en un proyecto, lo primero que quizás pudiésemos notar o nos ayudaría bastante es identificar esas barreras externas que hay en el equipo o que hay en el cliente. Puede que el cliente venga trabajando de manera tradicional, con una metodología cascada, por ejemplo, y quizás puede ser hasta un choque el cambio a agilidad. Entonces, tengamos paciencia, identifiquemos esas resistencias al cambio, esas resistencias al contexto, y permitamos nosotros ayudar a esas personas. Otra cosa, cuando estemos en reuniones y ya de cara a esta resistencia al contexto, puede que el usuario hable mucho en su lenguaje, el cliente hable mucho en su lenguaje porque es su día a día, porque lo entiende. Al igual que cada uno de nosotros dentro del equipo, puede que cuando estamos en una reunión, si es desarrollador, hable en su lenguaje, si es un QA, hable en su lenguaje, pero tratemos siempre de que sea con el cliente o sea con el equipo, hablar un mismo lenguaje, identificar esa barrera de, yo hablo con no, yo soy muy específico en lo que hablo. No, tratemos de que todos podamos hablar en un mismo lenguaje entendible. Identifiquemos entonces esas barreras con el cliente o con nuestro equipo, pero sobre todo, y creo que a veces es un poco más fácil ver a los demás e identificar esas barreras. Muy bien, no tener miedo a preguntar también. Eso lo voy a hablar en esta que viene ahorita. Pero sobre el identificar tus propias barreras,
no solamente se trata de identificar qué está bien, qué está mal con el cliente o con el equipo, sino uno mismo como ser independiente. ¿Qué conocimiento o qué me falta en temas de conocimiento que puedo apoyar? Si es que hay una herramienta nueva que no conozco mucho y por ahí tengo, como dicen, mi talón de Aquiles. Entonces, puedo identificar en qué me falta aprender y trabajar en ello. Lo mismo sucede con nuestras barreras en nuestras habilidades, habilidades de comunicación, de negociación, que estamos o nuestro día a día que estamos trabajando que pues nos permita ser mejor, tanto para nosotros como para el equipo que estamos trabajando. Por último, bueno, por último no, tercer punto, cambia tu manera de conversar. Dicen por ahí, cambia tu manera de pensar, cambia tu manera de vivir. En este caso es, cambia tu manera de conversar en tu día a día. Los retos que usen dos palabras, valor y calidad. Todo lo que estás haciendo representa un valor para tu equipo, representa valor para el cliente y lo que estás haciendo en tu día a día, ¿va con tu sello de calidad o solo lo estás haciendo así como por hacer? En algún momento trabajé en un banco y había una persona que siempre decía, oye, pero estás pensando en MVP. Ay, era como, vamos a la tienda. Ay, pero piensa en modo MVP, o sea, ¿cuál es la ruta más corta para ir? Entonces, es ya una forma de pensar. Siempre tratemos de involucrar el valor en nuestras acciones y la calidad, que finalmente habla mucho de nosotros. Y por último, escucha con más atención. Y este punto va justo con un comentario que nos hicieron ahorita por el chat de no tengan miedo de preguntar. Y sobre todo, activemos una escucha activa. No es lo mismo oír que escuchar. Entonces, cuando escuchamos de manera activa, nos pueden surgir preguntas y justamente eso, no tengamos miedo a preguntar. De hecho, no nos vayamos de una reunión sin preguntar. Apliquemos todo eso que estamos recibiendo y pues seamos mejores tanto en lo laboral como en la vida personal. Espero que hoy nazcan nuevas personas o agentes de cambio independientemente del rol que seas. Sé ahora un agente de cambio. Llévate en tu mente para el día de mañana, oye, esta historia cumple con un método INVEST. Este criterio es un poquito ambiguo, le falta un poco de claridad. Cuestiona y sobre todo busquemos de generar valor, mejoremos, veamos un poquito fuera de la caja y juntos pues tratemos de ser mejor. Eso sería por mi parte lo que tengo hoy para ustedes. Espero les haya gustado y pues desde ahorita se apertura el espacio por si tienen alguna duda, alguna consulta, sería el momento de realizarlas. Ahí me tomé 10 minutos de más, me disculpan. ¿Aló? ¿Si están por ahí? Todo muy buena, Jess. Ay, Pensaste en todo. Sí, sí. Has qué tocado todos los bueno. puntos importantes y algo que, o sea, me acuerdo que alguna vez me dijeron, nunca te vayas de una reunión sin que se haya escuchado tu voz. Y creo que eso es muy, muy importante, ¿no? Para lo que estás mencionando. Siempre hay que preguntar, reconfirmar para justamente saber si lo que estamos haciendo va direccionado a la finalidad del producto o proyecto en el que estamos trabajando, ¿no? Así que, muy bueno. Muchas gracias, Jess. Buenísimo. Si no hay dudas, no queda más que agradecerles. No quedaría más que agradecerles a todos de verdad por su tiempo. Espero de verdad que haya nutrido bastante lo que conversamos el día de hoy. Y bueno, antes de finalizar, en unos 5 minutitos que nos quedan, no sé si vayamos si podemos ir a Mentimeter. Ay, los que puedan, allí, a ver, los que puedan. A Si ver. podemos ir a Menti y podemos escanear este código QR. Ay, Ok. puedes pasar el link? Porque yo Sí, estoy lejos de mi celu. ahí voy, por aquí voy. Ya lo paso, ahí está. Les pasé el link, de todos modos pueden entrar a Mentimeter y vamos a responder 4 preguntitas, rápido, fácil, en 4 minuticos que nos quedan.
Si entran a Mentimeter desde su celular o de su computadora, también pueden ingresar con este código. Ahí hay uno, ahí hay una persona ya. Pero todavía no empieza, ¿no? No, no empieza. Ahí hay varios. Listo. Bueno, ¿listos o no? Empezamos, porque el tiempo apremia. Bien. ¿Qué pasó? No me carga. Las ahí, cuidado, cuidado. Ahí voy. Ya. Me salen los dos. No funciona, creo. No, ¿por qué? ¿Qué pasa? Tú tienes ver. una vista de ajá, A ver. ahí. Dale presentar. Ahí voy de nuevo. Sí. Sí, pero me dice que mi conexión. Ahí voy. Ahí está. Vamos a responder unas preguntitas rápidas, a ver si estaban atentos en lo que hablábamos hoy. ¿Las historias de usuario describen varias funcionalidades juntas? Fácil. ¿Sí o no? Fácil. Así, todas son fáciles en realidad, no hay ninguna difícil. Si hubiera un premio, Eric ya está ahí a punto de ganárselo, sí. Ajá, por ahí hubo un sí, pero la idea es que la historia de usuario describa una funcionalidad, ¿no? Lo que pensábamos, que sea simple, sencilla, un pedacito, un bloquecito. E incluso un pedacito de una funcionalidad. También. Ajá. Vayamos a la pregunta 2. A ver, marca una palabra que se relacione con invest. Hay varias, pero por lo menos una. La que más les guste. Práctica, interesante, estimable, independiente, especial, valiosa, negociable, testeable, pequeña. Está bien. La idea es que las historias sean estimables, independientes, pequeñas, negociables, valiosas y testeables, ¿ya? Vamos con la siguiente. Las historias de usuarios se describen pensando en la persona que pidió la funcionalidad, que usará la funcionalidad o que pagará por el proyecto. ¿En base a quién creamos o describimos las historias? Perfecto, 20 puntos. Creo que quedó bien clarito. Y por último, motivos del fracaso de una historia. Ay, facilito también. O sea, como que entras no lo voy a decir, va a estar fácil. Iniciado sesión, entras a una URL, pero te redirecciona a una, con arriba un query params, y luego de ciertos milisegundos, perfecto, ahí todos estuvieron atentos. Y por último, dime en 2 palabritas qué te pareció la charla de hoy. Si es que hay algo por mejorar, también dínoslo. Estamos aquí todos ojos y oídos abiertos y aperturados. Eso sería todo. Muchas gracias por la atención. No hay ganador. ¿Cómo es posible? No hay ganadores, simplemente testear ahí qué tan atentos yo estuvieron. quería ver si ganaba. Eric está decepcionado. Quiero mi premio. No. Eric está decepcionado. Sí. No podemos ser tan competitivos, gente, también ya. Sí, no. Yo vine por el premio. Tranquilos. ¿Así para qué? Yo vine por un No, de premio. verdad. Fui engañado. Engañado. No. Qué mejor premio que el Excelente conocimiento. Qué mejor premio que el conocimiento. Verdad. Es verdad. Bueno, de verdad muchísimas gracias, espero les haya gustado y bueno, para mí un placer. Espero seguir viéndonos muy pronto con todo esto, que de verdad es aprender y también darles a ustedes me hace aprender muchísimo. Entonces, bueno, nada, aquí seguimos. Bueno, Muy muchas buenas tardes gracias. para todos. Gracias. Perfecto. Gracias. Muchas gracias. Excelente charla. Gracias. Muchas gracias. Chao, chao. Gracias. Chao, chao. Bueno, pues